Muy buenas noches, queridos hermanos. Es un gozo poder estar aquí en esta noche con ustedes. Gracias por acompañarnos y preparemos nuestros corazones con la lectura de meditación que se encuentra en Salmos, capítulo 92, versículo 1. La palabra de Dios dice así: Bueno es alabar a Jehová y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Meditemos, hermanos. Amén. Así, queridos hermanos, entonemos el primer himno de esta noche, la palabra del Señor, número 537, la palabra del Señor, número 537. Entonemos las tres estrofas de este precioso himno. La palabra del Señor, predicad, predicad, con anhelo y oración, predicad, predicad, ante el mundo burlador, ser testigos de su amor, el poder del Salvador. Predicad, predicad, el ejemplo del Señor. Imitad, imitad, su humildad y tierno amor. Imitad, imitad, su constancia en oración, su paciencia en aflicción, su bondad y compasión. Imitad, imitad la venida del Señor. Esperad, esperad, Él vendrá, no tardará. Esperad, esperad, como siervos del gran Rey, trabajad con celo y fe. Si sembráis, recogeréis. Esperad, esperad. Amén, queridos hermanos. Que sea esto una realidad en nuestras vidas. Como cristianos debemos hacer estas tres cosas: predicar la palabra de Dios, imitar al Señor y esperar en Él. Espero que eso sea, ¿verdad?, algo en nuestras vidas. Diariamente podemos hacer esto. Continuamos, queridos hermanos, con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, te agradecemos por este día, por lo bueno que eres, Señor, porque nos das, Señor, lo que no merecemos, por habernos salvado, Señor. Te pido que si hay alguien que aún no te ha venido a conocer como Señor y Salvador, que hoy pueda ser ese día de salvación para ellos. Padre, te agradecemos por la oportunidad, la libertad que nos dejas de poder reunirnos en esta nación sin temor a perder nuestras vidas, Señor. Gracias por aquellos que han también dado sus vidas, Señor, para que nosotros podamos gozar de esta libertad. Padre, gracias porque por el sacrificio de Jesucristo pudimos nosotros también gozar de la libertad espiritual que solamente podemos encontrar en ti. Padre, te pido que uses al pastor grandemente en esta noche, que puedas hablar por medio de él, que todo lo que aprendemos, Señor, pueda ser útil a nuestras vidas, Señor, para poder agradarte a ti. Señor mío, te pido por las diferentes necesidades, por los hermanos que están en falta de salud, que puedes obrar en sus cuerpos, por aquellos que tienen necesidades financieras, que puedes proveerles un trabajo, Señor. También por aquellos que están desanimados, que puedes traerles aliento, confort a sus corazones. Por aquellos hermanos que están de viaje, que los puedes llevar con bien y regresar con bien a casa. Gracias, Señor, porque nos permites poder estar aquí. Gracias por los hermanos que están trabajando detrás de la cena. Pido por Joshua que ores en la vida de este joven y que lo uses grandemente. Por el pastor, por Carol que está tocando los instrumentos, y por cada uno de los hermanos que participan, por aquellos que quieren participar, que les puedas traer ánimo a ellos, a sus vidas, a poder participar también. Sobre todo, ayúdanos a
dedicar este día a ti y enfocarnos en ti. En el nombre de Jesús, amén. Muy buenas noches, queridos hermanos. Vamos a venir al trono de gracia en esta noche para el servicio de las 7. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias te damos, Señor, una vez más por la oportunidad que tú nos das de llegar a los diferentes hogares por medio de este medio. Ruego, Señor, que tú bendigas la predicación de tu palabra, la adoración que se va a llevar a cabo, Señor, y Padre, que cada persona que va a escuchar este mensaje, Señor, le sea de edificación a su vida espiritual, y especialmente te pido por nuestra iglesia, que nuestra iglesia pueda experimentar un avivamiento, Señor, en ti, que podamos serte fieles a ti, a predicar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Padre, puesto nuestros ojos en ti, en el autor y consumador de nuestra fe, que podamos servirte de todo corazón para honra y gloria tuya. Señor, si hay alguna persona en esta noche que ha de ver esta grabación, Señor, de este servicio, que si aún no te conoce como Salvador personal, que lo vea, Señor, pueda venir a una fe salvadora en ti. Gracias te damos por tu misericordia, y a nosotros como creyentes podamos crecer en nuestra fe más santa para servirte de todo corazón, para honra y gloria de tu nombre, por la gran obra que has hecho en nuestras vidas, de habernos salvado y librado de la condenación del infierno por nuestros pecados. Gracias por esa salvación que gozamos en ti, en Cristo nuestro amado Salvador. Amén. Amén, queridos hermanos. Así entonemos el segundo himno de esta noche, Un nombre nuevo en la gloria, número 334, Un nombre nuevo en la gloria, número 334. Entonemos las 3 estrofas de este precioso himno. Una vez perdido vivía yo, lejos y vagante en error, mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es, y los ángeles cantan la historia. Salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. En la Biblia dice que salvo soy por la gracia de la gloria voy, desde que me rescató. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es. Y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria, ya son perdonados. Gloria al Señor. Cantos de alegría elevo hoy a mi Rey y buen Salvador. Es porque mis dones a Cristo doy, que me use por su amor. Hay un nombre nuevo en la gloria, los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es. Todos mis pecados ya son perdonados. Gloria al Señor. Amén. Precioso himno, hermanos. Un nombre nuevo en la gloria. Poder vivir una nueva vida por la gracia de Jesucristo es algo asombrante. Solo se puede llevar a cabo con su poder. Buenas noches, hermanos. Vamos a tener la lectura de la palabra de Dios en esta noche, y si está en casa le voy a pedir que por favor reverencia a la palabra de Dios, se ponga de pie al dar lectura a la palabra de Dios.
y vamos a leer en esta noche Salmo 73, versículos del 1 al 9. Salmo 73, versículos del 1 al 9, dice así la palabra de nuestro Dios. Ciertamente bueno es Dios a Israel, a los limpios de corazón, mas yo casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los insensatos, viendo la prosperidad de los impíos, porque no hay ataduras para su muerte, antes su fortaleza está entera. No están ellos en el trabajo humano, ni son azotados con los otros hombres. Por tanto, soberbia los corona. Cúbrense de vestido de violencia. Sus ojos están salidos de gruesos. Logran con creces los antojos del corazón. Soltáronse y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen en el cielo su boca y su lengua pasea la tierra. Por eso su pueblo vuelve aquí. Y aguas de lleno les son exprimidas. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en lo alto? Palabra de Dios. Dios bendiga la lectura de su palabra. Gracias, hermanos. Así, tenemos unos breves anuncios en esta noche. Antes de eso, queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes que se pudieron sintonizar por el canal de YouTube. Gracias, queridos hermanos, por acompañarnos en esta noche. Por aquellos que nos están viendo de otras naciones, otros lugares, gracias por acompañarnos también. Gracias también por sus oraciones y su apoyo. Sí, unos breves anuncios que tenemos, queridos hermanos. Cada jueves después del servicio habrá oración vía Zoom. En esta oración, queridos hermanos, oramos, ¿verdad?, por las diferentes necesidades de los hermanos. Y esta oración después del servicio termina aproximadamente a las 9 p.m. Si ustedes, queridos hermanos, tienen oraciones por las cuales quieren que nosotros oremos, por favor, si me pueden textear el mensaje o llamarme, dejarme un correo electrónico, si no contesto, o pueden contactar a la señorita Carol López y podemos anotar sus peticiones para poder presentarlos en este tiempo de oración. Cada viernes de las 5 a las 6 p.m. habrá reunión de célula para los jóvenes adultos y jóvenes adolescentes por Google Meet. Eso se lleva a cabo todos los viernes, excepto el último viernes del mes, que se lleva a cabo en persona, y el horario cambia de las 6 hasta las 7 p.m. Domingo a las 12:30 p.m. tendremos nuestro servicio de adoración en persona. Por favor, queridos hermanos, lleguen a tiempo, ya que eso es reverente a la casa de Dios. Y si no pueden acompañarnos en persona, por favor sintonicen el canal de YouTube y BFBN a las 12:30 para poder acompañarnos en vivo. Domingo a las 7 p.m. sintoniza el canal de YouTube y BFBN para acompañarnos en el servicio de adoración que tenemos allí. Y también sábado julio 17 a las 8 a.m. de la mañana habrá reunión de líderes en la iglesia. Y esos son los anuncios que tenemos para esta semana. Así, queridos hermanos, le vamos a dar el tiempo a nuestro pastor que va a traer la predicación de esta noche. Gracias. Muy buenas noches, queridos hermanos y oyentes y visitantes que vienen a este canal esta noche. Señor los bendiga y vamos a meditar en la palabra de Dios. Y en esta noche les voy a invitar a abrir sus Biblias a la epístola a los Romanos, capítulo 1, versículos 14 al 17. Romanos 1, 14 al 17. Y el título de mi mensaje en esta noche es: por la fe debemos evangelizar para alcanzar a todos los grupos étnicos. Por la fe debemos evangelizar para alcanzar a todos los grupos étnicos. O, más breve, por la fe debemos evangelizar para alcanzar a todo ser humano. Muy bien, así que muy importante que entendamos este mensaje. Dios desea que se siga llevando a cabo su gran comisión. Y eso es lo que vamos a meditar en esta noche. Déjenme hacer una pregunta para iniciar ese mensaje. ¿Qué es lo que debemos mantener en práctica como iglesia para no perder nuestro enfoque en el reino de Dios y seguir adelante fieles al Señor? Es muy importante que meditemos en esta pregunta. ¿Qué es lo que debemos mantener en práctica como iglesia
para no perder nuestro enfoque en el reino de Dios y seguir adelante fieles al Señor? Bueno, lo que debemos de mantener en mente es que debemos de mantenernos fieles en llevar a cabo la gran comisión, la cual nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. La gran comisión nos mantiene a nosotros fogosos, nos mantiene a nosotros al frente de la obra de Dios y amándolo a Él, ya que Él nos dejó a cargo esta gran comisión y la cual muchas veces somos negligentes en llevar a cabo. Y especialmente en la hora y en el tiempo que estamos viviendo, la necesidad es grande y la oportunidad es grande para poder llevar el Evangelio, pero muchos a veces dormimos en esta área y es mi deseo y petición de nuestro corazón que la iglesia pueda avivarse, a nuestros jóvenes, nuestros jovencitas, nuestros hermanos y hermanas, podamos seguir adelante llevando a cabo esta preciosa obra que Dios nos ha encomendado. Así que, otro propósito del estudio cuando estudiamos la profecía, estamos viendo ya que la profecía se está llevando a cabo, todo se está cumpliendo y se está preparando el escenario, como lo dijo el Señor Jesucristo, que como los dolores a la mujer preñada, cada vez se van intensificando más y es mi convicción que la venida del Señor está a las puertas. A cualquier momento puede ocurrir el rapto de la iglesia. Por lo tanto, como congregación, como asamblea local, debemos de estar llevando a cabo la gran comisión, la cual nuestro Señor nos ha encomendado. Así que, muy importante que entendamos esto. La venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca y las señales son muy claras. La palabra de nuestro Señor nos lo dice con toda claridad. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5, parece que fuese usted estuviera leyendo las líneas de apertura de un periódico, de un diario, y dice así, segunda de Timoteo 3, 1 al 5. Esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, y a estos evita. Bien clara la palabra del Señor, eso se está cumpliendo y llevando a cabo en nuestros días. Eso es lo que estamos viendo. ¿Y cómo se está cumpliendo? ¿Cómo lo estamos viendo? Bueno, vamos a meditar en esto y vamos a ver un poco de historia aquí. Esto es lo que estamos viendo en nuestra nación en particular, ya que nuestra nación desde los años 60 le ha estado diciendo a Dios que ya no más quiere su guía y protección. Es importante entender que esta nación fue fundada en los principios judeo-cristianos. Nuestra constitución, por eso es tan odiada y ha sido tan atacada últimamente, está fundada en la palabra de Dios. Y entonces, cuando nuestra nación le da la espalda al Dios que le dio la bendición, al Dios que la ha traído hasta acá, vamos a ver entonces el castigo de Dios. Dios nos va a dejar porque ya no estará con nosotros, porque en realidad nosotros le hemos dejado a Él. Y noten lo que ha estado pasando. Vamos a ver unas décadas hacia atrás. Empezaremos con la década de los 60. Y vamos a ver acá. El 25 de junio de 1962, la oración fue quitada de las escuelas públicas. El 17 de junio de 1963, la lectura de la Biblia en las escuelas públicas fue eliminada. El 26 de junio del 2015, el matrimonio homosexual fue declarado legal en toda la nación americana. El 15 de junio del 2020 le dieron reconocimiento a la orientación sexual o identidad de género, respaldando así la gran perversidad sexual. Vemos claramente que nuestra nación ha estado dejando a Dios y le ha estado dando la espalda al Dios que la ha bendecido en gran manera. Vemos entonces que nuestra nación está en una declinación moral y mucha de esta culpa también tiene que ver con la iglesia. Hemos dejado de hacer nuestra tarea de evangelismo y de ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos dijo. Cuando nosotros dejamos de vivir principios bíblicos y en lugar de ser cada día más cristianos,
somos más mundanos. En lugar de crecer espiritualmente, estamos negligentes en nuestro crecimiento espiritual y no hay potencia en nuestra vida. Entonces es tiempo de examinarnos para que Dios sobre nuestras vidas y podamos llevar a cabo la gran comisión que Dios nos ha dado, empezando con nosotros mismos, viviendo el evangelio que decimos creer en nuestros hogares, en nuestros lugares de empleo, en nuestras escuelas, en nuestras comunidades y en nuestras iglesias locales. Pablo, en su epístola a los romanos, nos dice cuáles son las consecuencias que le vienen a una nación o también a los individuos quienes rechazan a Dios en sus vidas. Una vez más, Pablo nos va a decir, al seguir en este espiral hacia abajo, note lo que la Biblia nos dice, qué es lo que nos va a suceder. Pablo, una vez más en su epístola a los romanos, nos dice cuáles son las consecuencias que le vienen a una nación o a los individuos quienes rechazan a Dios en sus vidas. La primera fase del juicio es un corazón impuro. La primera fase del juicio de Dios para una nación que lo deja y lo rechaza, o un individuo que lo deja y lo rechaza, es la primera parte. La primera fase del juicio es un corazón impuro. Romanos 1:24 nos lo dice: por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Entonces vemos que Dios los abandona al poder degradador de su pecado. Cuando dejamos a Dios y le damos la espalda a Dios, Dios no tiene que hacer nada con nosotros. Dios simplemente nos abandona y nos deja al poder degradador de nuestro pecado. Entonces vemos que esto está pasando en nuestra nación. Y la segunda fase del juicio tiene que ver con el cuerpo. Romanos 1:26 al 27 dice lo siguiente: por esto Dios los entregó a afectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra naturaleza. Y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Entonces vemos que esto lo podemos ver en los diferentes géneros sexuales y transexuales que vemos hoy en día, la degeneración sexual. El sexo es un don de Dios, pero el diablo lo ha corrompido. Nuestra naturaleza caída y corrupta lo corrompe, y vemos que en nuestra sociedad se le ha dado lugar a esto. Ahora a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Entonces vemos que la primera fase entonces del juicio de Dios es un corazón que impuro. La segunda fase del juicio de Dios tiene que ver con el cuerpo. La gente empieza a degenerar y a pervertir su cuerpo para lo cual fue diseñado. La tercera parte del juicio de Dios es una mente depravada. Note lo que dice aquí mismo, Romanos 1:28. En Romanos 1:28 se nos dice: y como a ellos no les parece tener a Dios en su noticia, o sea, en su conciencia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Wow, viendo esto, entonces vemos claramente que primero, ¿qué pasa entonces, queridos hermanos, queridos oyentes? El corazón se pervierte. Segundo, el cuerpo se corrompe. Tercero, la mente se pervierte, y así el hombre se echa a perder en gran manera, y una sociedad decae y se vuelve como Sodoma y Gomorra, y solamente espera el juicio de Dios. Así que vemos que la conciencia que Dios ha dado a los hombres es quitada por la corrupción y es reemplazada por la inmoralidad de la sociedad. Por lo tanto, la inmoralidad se va en todas las direcciones. La inmoralidad se va en todas las direcciones porque la mente se ha corrompido. La gente ya no piensa correctamente, nos volvemos tontos. Y por eso en el libro de Proverbios siempre se hace la comparación del sabio con el tonto. Así que nota lo que nos dice Efesios capítulo 4 y el versículo 17, nos habla al respecto. Efesios 4:17 dice lo siguiente: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Entonces la mente pervertida, ya no tienen conciencia, no les importa hacer nada malo, no les importa llevar a cabo actos
perversos porque ya no tienen conciencia, la conciencia está quemada, ya no siente nada porque se ha pervertido en gran manera. Y eso es lo que pasa a una nación, a un individuo que rechaza el consejo y la guía de Dios. Pero vamos a seguir adelante. Por lo tanto, promueven toda clase de perversidades y desprecian todas las cosas virtuosas, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo, como se nos dice en Isaías 5:20. Estamos viviendo en esa sección de Isaías 5:20. Dice Isaías 5:20 de esta manera: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Por lo tanto, el resultado de toda esta inmoralidad es toda maldad. Una vez más, por lo tanto, el resultado de toda esta inmoralidad es toda maldad, como se nos dice en Romanos 1, 29 a 37. Ahí se nos dice lo siguiente. Romanos 1, 29 al 32, disculpen. Dice así: estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, mas aún consienten a los que las hacen. Wow. Entonces vemos que esa es el área en que estamos viviendo en nuestra nación en esos días. Así que, de acuerdo a estas escrituras, en nuestra nación y en el mundo entero, ahora estamos en el tercer y final juicio de Dios y sobre América. Juicio de Dios sobre América. La clase de comportamiento que hemos estado viendo en estos días es lo que le pasa a una nación o a un individuo que rechaza a Dios, y la culpa de las iglesias tibias y creyentes tibios que se apartan de Dios y dejan de servir a Dios. Así que tú te has apartado de Dios, has dejado de servir a Dios, tú eres un creyente tibio. Así que cuando somos creyentes tibios y no vivimos como Dios manda, nosotros también tenemos la culpa. Como dice un dicho vulgar en nuestro idioma español: tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Así que muy importante que entendamos esto, que si ustedes y yo no estamos caminando con Dios, dependiendo de su gracia, de su poder para ser de bendición a nuestra generación que está perdida y en condenación, nosotros también estaremos tomando parte de esta maldad y de este castigo. Gracias a Dios, que Dios es su misericordia nos ha salvado, nos ha dado gracia para seguir adelante. Así que, ¿qué tenemos que hacer ahora nosotros? Bueno, entonces demos gracias a Dios, que en medio del juicio Él se recuerda de su misericordia. Eso es precioso, y le doy gracias a Dios por su misericordia. Recuerde esto, que Dios, demos gracias a Dios, que en medio del juicio Él se recuerda de su misericordia y aún puede salvar a muchos, como lo expresó Habacuc. Me encanta Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Él estaba en cierta situación también donde la nación se había apartado de Dios y estaban viviendo de una manera degenerada, y Dios obra aún en medio de eso. Dios aún está en su trono y Dios aún está en el negocio de salvar las almas, y por eso vemos la esperanza. Por eso el evangelio es una palabra griega, realmente transliterada al español es euangelion. ¿Qué significa euangelion o evangelio? Significa las buenas nuevas. ¿Buenas nuevas de qué? Que Dios aún te puede salvar, aún de esa generación perversa y maligna, y Dios nos puede usar, y entre más negra la noche, más brilla la luz. Entonces nota lo que dice Habacuc. Habacuc capítulo 3, versículo 2 dice: oh Jehová, oído he tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Por lo tanto, no descuidemos la gran comisión que Dios nos ha dado y proclamemos las buenas nuevas de salvación a nuestra nación, la cual está pereciendo en degeneración. Y esto lo comenzaremos a poner en práctica al vivir el evangelio que decimos creer, viviendo vidas en santidad, y al comenzar los servicios de inglés para alcanzar con el evangelio de Cristo a nuestra comunidad. Así que nuestra iglesia va a empezar, con favor del Señor, servicios totalmente en inglés este mes. ¿Para qué? Porque no solamente los hispanos necesitan el evangelio,
Hay muchos otros grupos étnicos que tenemos aquí alrededor nuestro que a veces hemos sido negligentes en alcanzarlos. Así que vamos nosotros a hacer lo que está de nuestra parte, anunciar el Evangelio, tener un lugar donde ellos puedan venir a escuchar la palabra de Dios y así a ser parte de lo que Dios puede hacer en medio de una generación perversa y maligna. A muchos pueden salir y ser salvos y venir a conocer la gracia salvadora de Cristo Jesús, porque recuerde, no son movimientos políticos los que cambian una nación, no es el burro, no es el elefante, no es el movimiento del planeta verde, no, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y hace de nosotros nuevas criaturas. Así que vamos a empezar entonces ahora en Romanos capítulo 1 y vamos a ver los versículos 14 al 15 y vemos entonces que para poder hacer esto, para poder alcanzar a los diferentes grupos étnicos, solamente hay un evangelio, no hay 2, 3, 4, 5, hay un evangelio. Entonces, por la fe debemos denunciar el mensaje del evangelio, el cual estamos adeudados a predicar. Usted y yo tenemos una gran deuda para con todos aquellos que aún no conocen de Cristo, y nuestra deuda es llevar a cabo la gran comisión de Cristo Jesús. Así que recuerden que es nuestra deuda, ya que de gracia recibimos, de gracia debemos dar. Es nuestra deuda, ya que de gracia recibimos, de gracia debemos de dar. Estamos endeudados a predicar el evangelio a toda criatura. Esta es la gran comisión que Cristo nos dejó. Mateo 10, versículo 8 dice lo siguiente. Mateo 10, versículo 8 dice: sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Gloria a Dios. Mateo 16, 15. Y les dijo, Marcos 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, no solo a los hispanos o solo a los que hablan español, no, a toda criatura. Significa a toda persona que habla otros idiomas, y gracias a Dios que estamos en esta nación y que la lengua franca de nuestra nación es el inglés. Entonces vamos a hacer uso de, si usted puede hablar inglés, tiene tratados en inglés, úselos para predicar el evangelio a los diferentes grupos étnicos que llaman su hogar esta nación. Así que recuerden, esto es lo que Pablo mantenía en mente para predicar el evangelio a todos sus grupos étnicos en el cual vivía también. Esa área donde él vivía era rica con diferentes razas y gente de diferentes y diversas naciones. En Romanos 1:14 dice: a griegos y a bárbaros, a sabios y no sabios soy deudor. Diferentes grupos étnicos que procedían de diferentes culturas. Pablo sabía que había un evangelio que los podía alcanzar, los podía salvar y hacer uno. Qué precioso puede ser una iglesia internacional donde hay gente de variados grupos étnicos, pero que al final de cuentas llegamos a ser una familia de Dios y a ser el pueblo de Dios como iglesia local. Así que recuerden, a griegos y a bárbaros, a sabios y no sabios, todos los hombres sin distinción de nación o cultura son con quienes Pablo estaba en deuda. Y así es con nosotros, estamos endeudados con todos a darles el evangelio. Es muy importante que mantengamos eso en mente. Griegos a la clase alta y a las clases bajas, a los educados y a no educados. Así que es muy importante que entendamos si Dios hace uno de nosotros. Así que el doctor se puede sentar con el hermano que es plomero, el plomero se puede sentar con el arquitecto, etcétera, etcétera. Dios nos hace uno de nosotros, no hay distinciones. Gracias a Dios y le ha dado la oportunidad de tener una educación en cierta manera, en cierta área, pero realmente lo que nos une es la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos hace uno en Cristo por medio de su Santo Espíritu. Así que dice, soy deudor. Esta palabra griega, ¿qué significa? Y está en el sentido de tener una obligación. Una persona quien está bajo una obligación moral de hacer algo. En este contexto, Pablo tiene la obligación de predicar el evangelio porque él ha participado de su bendición y le ha sido comisionado o dado una carga por Cristo de predicar el evangelio a toda criatura. De igual manera esta iglesia, la Iglesia Bautista Fundamental Buenas Nuevas de San Carlos, California, tiene una gran deuda para con Dios. Si usted y yo decimos ser salvos, si usted y yo tenemos la certeza de ir al cielo y hemos recibido de gracia, ahora es nuestra gran obligación por amor a Dios, en gratitud a Dios por lo que ha hecho por nosotros, de predicar el evangelio a toda criatura y que Dios nos pueda usar de esa manera. Vamos a hacerlo por la fe, y eso es muy importante que entendamos eso. Por la fe debemos de anunciar el mensaje del evangelio, de las buenas nuevas de salvación a toda persona, porque estamos adeudados a predicar ese mensaje por lo que Dios ha hecho con nosotros. Así que note,
Así que siendo deudores debemos estar listos a predicar el Evangelio. Recuerden, siendo deudores debemos estar listos a predicar el Evangelio. Debemos estar listos y dispuestos a predicarlo como lo estaba Pablo. Note lo que dice en Romanos 1.15. Pablo dice ahí en Romanos 1.15, así que, cuanto a mí, presto estoy a anunciar el Evangelio. Ese es el deseo para mi propio corazón, que yo esté de esa manera, presto para anunciar las buenas nuevas de salvación. La palabra presto en el griego, que significa estar listos y dispuestos para predicar el Evangelio con mucho entusiasmo y fervor. Estar listos para predicar el Evangelio, como, queridos hermanos y hermanas, con mucho entusiasmo y fervor. Si usted ha perdido el entusiasmo y el fervor del Evangelio, se ha olvidado de la gran salvación que Cristo le ha dado, este es tiempo de venir y arrepentirnos y decir, Señor, perdóname, ayúdame a ponerme bien contigo para que tú puedas usar mi vida para alcanzar a muchas almas con tu precioso Evangelio. Y esto es lo que Pablo está diciendo aquí. Presto, una vez más, la palabra presto significa ahí estar listos y dispuestos para predicar el Evangelio con mucho entusiasmo y fervor. Así que los romanos, muy importante, debemos predicar el Evangelio con entusiasmo y fervor, aún para los que se burlan de nosotros. Note, muy importante, debemos de predicar el Evangelio con entusiasmo y fervor, aún para los que se burlan de nosotros. Y es lo que dice Pablo aquí en este versículo, donde dice, también a vosotros que estáis en Roma. Muy importante que entendamos en el contexto cultural de ese tiempo lo que él estaba diciendo aquí. Los romanos se burlaban del Evangelio y decían que el creer en Cristo solo era para los tontos. Se ha encontrado en la arqueología cruces con cabezas de burros, porque los romanos se creían muy intelectuales para el Evangelio. O sea, ¿cómo es que un hombre puede venir a dar su vida por un montón de gente y morir por los pecadores? Creer eso es una tontería. Y se burlaban del Evangelio de Cristo, porque se creían muy intelectuales para el Evangelio. Y Pablo dice, hey, les voy a predicar aún a los que se burlan, y les voy a llevar el Evangelio para que quizás muchos de ellos se salven y puedan realmente llegar a conocer la gracia redentora de la misericordia de Dios, aún en la vida de aquellos que se burlan del Evangelio de Cristo. Así que, segundo, por la fe debemos anunciar el Evangelio sin avergonzarnos. Por la fe debemos anunciar el Evangelio sin avergonzarnos, ya que tiene el poder para salvar y transformar al más vil pecador. Note, la nación, nuestra nación, en ese espiral degenerativo en el cual estamos degenerándonos, Dios puede, y por eso vino Dios. Él dijo claramente que envió a su Hijo amado, y Dios se encarnó, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, segundo, por la fe debemos denunciar el Evangelio sin avergonzarnos, ya que tiene el poder para salvar y transformar al más vil pecador. Versículo 16, note lo que dice ahí. De salvar de la condenación del pecado a todo pecador. El mensaje del Evangelio es un mensaje de poder que libra el alma de la condenación. Por esto no debemos de avergonzarnos. Note lo que dice Pablo en este versículo claramente, porque no me avergüenzo del Evangelio. Muy importante, mantengamos eso en nuestra mente, porque no me avergüenzo del Evangelio. Cuando estoy evangelizando, voy a dar un tratado, trato que esa parte de ese versículo esté en mi mente para que me dé la fortaleza que necesito para no avergonzarme del Evangelio de Cristo. Una vez más, porque no me avergüenzo del Evangelio. La palabra avergüenzo aquí significa estar sobrecogido por sentimientos de pena y de inferioridad. No debemos estar penosos, no nos debemos sentir inferiores, antes bien bendecidos de conocer al Dios Todopoderoso, aquel que en Génesis 1:1 dijo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, el que ha creado el universo, el Dios Todopoderoso, y saber que Él ha tomado la iniciativa y el tiempo de venir a encarnarse, venir acá, estar entre nosotros, darnos su palabra, darnos de su espíritu para que podamos serle fieles a Él. Entonces vamos a aprender eso, vamos a no avergonzarnos del Señor, porque como dice Pablo aquí, porque no me avergüenzo, no me dejo sobrecoger por sentimientos de pena o de inferioridad. ¿Por qué? Muy importante, por el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Una vez más, las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. ¿Y qué quiere decir esto? Que Cristo puede salvar al más vil pecador, porque en la cruz del Calvario murió por cada uno de nosotros, murió por mí, murió por ti, como lo dice 1 de Pedro 3:18. En 1 de Pedro 3:18 la palabra dice esto: porque también Cristo padeció una vez por los injustos, para llevarnos a Dios,
siendo a la verdad muerto en carne, pero vivificado en espíritu. Qué precioso. Que Dios me haya salvado, tan malo como yo fui, me deja maravillado que Él se entregó por mí, nos dice el himnólogo. Qué precioso el amor de Dios, la misericordia de Dios. Estuvo misericordia en nosotros en que no nos ha dado lo que nos merecemos. Usted y yo nos merecemos el infierno, pero en su misericordia Él nos ha dado el perdón de sus pecados, y en su gracia, por medio de su Hijo Jesucristo, nos ha dado lo que no realmente merecemos. Nos ha dado la vida de su Hijo amado. Entonces, en su gracia, Dios nos ha dado lo que no merecemos, la vida de su Hijo amado, que vino y tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y en su misericordia no nos ha dado lo que sí nos merecemos. Nos merecemos el infierno, pero en su misericordia Él nos ha dado el perdón de todos nuestros pecados en Cristo Jesús. Y entonces, estas son las buenas nuevas, que Dios ha provisto salvación en Cristo Jesús, para que en Él podamos tener una vida cambiada, una vida transformada, una vida nueva. Recuerden, cuando Dios nos salva, no solo nos salva para llevarnos al cielo, Dios nos salva también para que podamos tener victoria en contra del pecado y podamos vivir vidas que honran y agradan a Dios. Así que recuerden, entonces vemos que no me avergüenzo del Evangelio, porque tiene el poder para salvar y transformar, de transformar la vida del más vil pecador con gran poder, transformar de la vida de un gran y vil pecador en la vida de un santo, de pecadores a santos. Porque es el poder milagroso de Dios. Y eso es lo que Pablo dice aquí. Porque es potencia de Dios para salud o para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La palabra poder aquí es la palabra dunamis, y en ese contexto se refiere al poder supernatural de Dios de salvar al más vil pecador y transformar su vida a la imagen de Cristo. Ese poder milagroso que transforma su alma, que nos toma de donde nosotros estamos, como dice ese precioso himno que jamás se hace antiguo. Amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ese himno precioso que no se hace antiguo y que dice: sublime gracia del Señor que un infeliz salvó. Dios nos toma de nuestra naturaleza perversa, caída, y con esa preciosa sangre del Cordero de Dios que fue derramada en la cruz del Calvario, nos limpia. Su Santo Espíritu viene a morar en nosotros para darnos vida nueva, y así podemos empezar a vivir esa vida y empezamos a crecer espiritualmente. Aún tendremos tentaciones, aún batallaremos con la naturaleza pecaminosa, pero podemos ver nuestro crecimiento espiritual, ser cada día más cristianos y menos mundanos. Ese es el poder de Dios para transformar la vida del más vil pecador. Así que tiene el poder de librarnos. Por lo tanto, eso significa que el Evangelio de Cristo tiene el poder de librarnos de la esclavitud del pecado, como se nos dice en Romanos 6:11. En Romanos 6:11 se nos dice: así también vosotros, pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Romanos 6:17 al 18 dice lo siguiente: empero, gracias a Dios, que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual sois entregados, y libertados del pecado, sois hechos siervos de la justicia. Entonces, ¿qué es lo que puede salvar y transformar una vida que está en ese espiral degenerativo? El Evangelio de Cristo. Y ustedes y yo, como creyentes, miembros de la iglesia local, debemos de llevar a cabo esa gran comisión que Dios nos ha dejado. Así que, note, también se nos dice en 1 Corintios 6:9 al 11, vemos aquí el poder de efectuar el nuevo nacimiento y ese cambio que solamente el Espíritu de Dios puede obrar en la vida de aquel pecador que se arrepiente. Nota, no hay pecado del cual Cristo no nos pueda salvar. No hay pecado del cual Cristo no pueda perdonar. El único pecado que Dios no perdona es el pecado de la incredulidad, el que tú no creas que Él puede hacer esto, lo que Él dice. Pero nota lo que nos dice en 1 Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11. 1 Corintios 6, 9 al 11 es clave. Nota cómo por eso se llaman las buenas nuevas de salvación. Nota lo que dice ahí. 1 Corintios 6, 9 al 11 dice lo siguiente: ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? ¿No veréis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios? Y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¡Qué bendición! Así que vemos que
tiene el poder de quitarnos la adicción del pecado. Eso es precioso. Eso es lo que vamos aquí. Entonces, el evangelio, por eso Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque el evangelio de Cristo es poderoso. Tiene el poder de quitarnos la adicción del pecado. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 8 al 10, dice lo siguiente. Primera de Juan 3, 8 al 10 dice, el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. La Biblia es bien clara. Hay una diferencia entre un verdadero cristiano y un falso cristiano, entre uno que realmente ha nacido de nuevo y uno que no ha nacido de nuevo. Cuando tú has nacido de nuevo, Dios va a cambiar tu vida, la va a transformar, y vas a ver cómo vas a ir creciendo por la gracia de Dios en tu vida espiritual. Así que vemos claramente entonces en esta noche, lo vamos a dejar acá y continuaremos la siguiente tarde, pero muy importante que entiendas esto, que Dios nos ha dado la gracia para poder predicar este mensaje. Lo debemos de predicar por la fe, y finalmente por la fe debemos predicar el mensaje. Por la fe debemos de predicar el mensaje que se vive por la fe. Versículo 17. Siendo que por la fe hemos sido salvos. La justicia de Dios fue impartida por la fe que es en Cristo Jesús. Porque dice claramente ahí, porque en Él la justicia de Dios se descubre de fe en fe. ¿Qué significa esto? Bueno, la justicia de Dios aquí significa el estado de aquel que es lo que debe de ser. Justicia, la condición aceptable, perfecta para estar ante la presencia de Dios. Dice, imputada a nosotros por Cristo, el día que por fe fuimos salvos. Nota, 2 Corintios capítulo 5, versículo 21 dice, al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La justicia de Dios se revela en su plan maravilloso de nuestra redención. Romanos 8:32 dice, el que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Segundo, somos perfectos para entrar en el cielo por la fe en Cristo Jesús. 2 Timoteo 3:15 nos lo dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Así que, habiendo sido justificados por la fe que es en Cristo Jesús, hoy podemos vivir por la fe, porque el miedo es la antítesis de la fe. Debemos de vivir a diario confiando en la fortaleza que Dios nos da para vencer el pecado. Juan 8:32 lo dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Dios por la fe nos ha dado la victoria para vencer el temor de ir a evangelizar. 2 Timoteo 1:7 nos lo dice, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Así que no hay excusa. Dios nos da la fortaleza para llevar a cabo la gran comisión a todo grupo étnico. Si tenemos temor, no tenemos fe. Y el justo debe de vivir por la fe. Así que adelante, vamos a anunciar el evangelio por fe y no temamos de alcanzar a la gente de otros grupos étnicos. Isaías 41:10 lo dice claramente, no temas, que yo soy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Romanos 1:17, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Entonces, en conclusión, queridos hermanos, recordemos esto, por la fe se puede llevar a cabo grandes cosas. Y en esos versículos lo hemos aprendido. Pablo nos amonesta a vivir por la fe. Vamos a evangelizar y a dar comienzo a los servicios en inglés, porque los justos debemos de vivir por la fe, y como lo hemos visto, Dios nos puede usar en gran manera en esta área. Si a las almas perdidas queremos con el evangelio de las buenas nuevas alcanzar, por la fe los hemos de evangelizar. Reavivemos nuestra pasión de evangelizar, ya que tenemos esta deuda con toda persona que aún no ha creído en Cristo como su Salvador personal. Por la fe debemos evangelizar no solo a los hispanos, sino también a todo americano y a todo grupo étnico. Llevaremos a cabo nuestra gran comisión que Dios nos ha dejado por la fe.
confiando plena y totalmente en el poder del Señor, ya que Él nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aún en medio de esos tiempos que están cambiando, Dios ha prometido estar con nosotros. Y en conclusión, dice Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y si usted aún no es salvo, hoy venga a Cristo. Recuerden lo que hemos hablado aquí. La Biblia dice que usted nació en pecado, y la única manera recuerde que usted nació en pecado, y si usted permanece en su pecado, la Biblia dice que lo único que le espera es el infierno. La Biblia dice: mas cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y también nos dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Eso significa condenación eterna en el infierno para siempre jamás, como nos dice Apocalipsis 20, 14 a 15. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Pero no tiene que ser así, porque Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él vino para dar su vida, para rescatarnos del pecado y de la condenación de la paga de nuestro pecado. ¿Y cómo lo vienes a hacer tuyo? Creyendo. La Biblia dice claramente en Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, dio les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y Pablo lo dijo con toda certeza en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Así que si no has venido a Cristo hoy, ahí donde quiera que tú estés, dile: Señor, yo sé que soy un gran pecador, pero yo entiendo que tú eres un gran Salvador y tú puedes salvar mi vida. Hoy yo pongo mi fe y confianza en ti como el único Salvador de mi vida. Así que si quieres más ayuda a cómo venir a Cristo, tenemos aquí nuestro link aquí, nos puedes mandar un correo electrónico y te podemos seguir ayudando en tu crecimiento espiritual. Así que hermano, vamos adelante a predicar las buenas nuevas de salvación a todo grupo étnico que podamos alcanzar, para honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta noche por tu palabra. Señor, te ruego empezando por mí, por cada miembro de esta iglesia, que a dar inicio, Señor, a estos servicios en inglés solamente, nos des la fe, podamos ver, si sabemos que tenemos lucha, porque el enemigo no va a estar contento, Señor, queremos llevar el evangelio a toda criatura, Señor, como tú nos has mandado. Ayúdanos, Padre, en medio de los tiempos. Sabemos que tú tienes tu misericordia, y Señor, imploramos que sea en tu poder y en tu gracia, para honra y gloria tuya, y ver almas salvadas y transformadas por tu gran poder, porque lo pedimos en Cristo, nuestro amado y divino Salvador. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Pasen feliz noche. Hasta pronto. Así, queridos hermanos, vamos a entonar el himno de despedida: Dios os guarde. Dios os guarde en su santo amor, hasta el día en que lleguemos a la patria nuestra. Estaremos para siempre con el Salvador. Al venir Jesús, nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Están despedidos, hermanos. Dios les bendiga.